Buen día, familia bella, hermosa. Buen día a todos, hermosos, hermosas por todos lados. Eh, Domingo 9 de agosto. Esta es una mañana hermosa, un día hermoso en Playa del Carmen, Quintana Roo. Soleadito, bello, hermoso. Eh, y bueno, como ya había prometido, lo prometido es deuda, como ya siempre lo he dicho, la continuación de la historia, de la fábula, el cuento, la novela, la ciencia ficción, lo que tú quieras y gustes, de El Pueblo Bonito, la historia del Pueblo Bonito. Y voy a tratar de hacerla lo más corto posible. Veo mi mano chuequita, vean cómo está mi mano chuequita. Me fracturé y ahí quedó chuequita, pero miren, bien chira. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. La verdad es que estuve como que entre una pelea y eso nunca me había pasado en ninguno de los videos que he grabado de decir, ya debo dar ese mensaje, ya debo darlo, o sea, y algo me decía, no, espérate, tranquilo. Además de que, pues, ahora estoy en mi nuevo lugar, me acabo de cambiar para su conocimiento de Puerto Morelos, aquí nada más a Playa del Carmen, donde empezamos nuevas labores y nuevo trabajo y demás, nuevo ciclo, y bueno, pues el inter de estarme cambiando, ya saben, todos saben, es canijo. Y hasta ahora en la mañana, en mi meditación muy temprano, se me reveló incluso algo más, muy padre, y bueno, muy cierto, más bien fue como un recordatorio, todo tiene su tiempo exacto. Entonces, hoy 9, el 9 es un número maravilloso, el 9 en numerología es un número poderoso, y entonces tenía que ser por alguna razón hoy, la continuación de este mensaje, ¿sale? El 9, que a propósito estoy trabajando mucho con la numerología y con el 3 6 y el 9, el poder de manifestación y cosas que voy a compartir después con ustedes. Pero en fin, el pueblo bonito, si no has visto la versión anterior, la historia del pueblo bonito, y vas a empezar con esta, te recomendaría que por favor pues trates de ver la primera, cómo es, para poder entender más esta, porque pues si no va a ser medio difícil, pero además voy a hacerla mucho más sintetizada, porque había prometido que en esta, por el mensaje pues que recibí en esta meditación en este video, perdón, iba a ser una meditación, lo que surja de meditación, aunque sea corta. Entonces, pues no quiero hacerlo tampoco tan largo. Bueno, nos quedamos en la historia del pueblo bonito, donde pues ya se habían establecido en el poder las fuerzas obscuras, las fuerzas negativas, los seres de razas alienígenas, por así decirlo, ya decirlo como es, como tal, que tendían a la oscuridad, ¿no? Vamos a decir en términos románticos, los ángeles caídos. Ok, esa fue una historia después. Entonces, resulta que estos seres que ya se habían apoderado de y habían de alguna manera provocado eh, ellos no los habían ni erradicado, ni, ¿cómo se dice cuando mandas a alguien exiliado a otro país? Ni exiliado ni nada. Simplemente al perder el control del planeta y todo lo demás, las fuerzas benévolas, benignas, las razas benignas, habían decidido irse, ¿no? Volar. Y simplemente pelarse. Entonces, qué gacho. Y luego, bueno, entonces, sin emitir ningún juicio, resulta que estas fuerzas se habían ido, civilizaciones completas hacia otros lugares, a otros países, habían dejado tal vez semillas, no tal vez, habían dejado semillas de sus razas en algunos puntos del planeta bonito, pero en su mayoría habían desaparecido civilizaciones completas, ¿no? Aguas, se parece, aguas. No vamos a decir nombres, ni atlantes, lemurianos, nada de eso, mayas, no vamos a decir nombres, sale, simplemente se desaparecieron, se fueron, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente en ese sentido, las razas que se quedaron a controlar, y digo las porque eran varias, pero lideradas por sobre todo una, habían eh, podido progresar en sus planes, ¿no?
Y bueno, obviamente en la evolución, con la ayuda de ciertos linajes y clanes de los mismos humanos, razas humanas, hablo de linajes y clanes, con unión de ciertas familias, empezaron a desarrollar su plan, a establecer un plan de dominio, poder, control que no tenía límites, que seguía expandiéndose, que seguía creciendo por todo el planeta bonito. ¿Okay? Mientras la gente del planeta bonito pues quería vivir, prosperar, hacer, había también muchas cosas padres, ¿verdad? Pero bueno, pasó por todas las etapas que pasa un planeta en evolución, o sea, la etapa oscurantista, obviamente en las etapas iniciales se persiguió todo lo que era el conocimiento, se destruyeron enormes bibliotecas que había recolectado conocimiento enorme de las principales mentes del planeta bonito, de muchas regiones, había bibliotecas enormes, hermosas, donde se estudiaba, y en bibliotecas y templos de conocimiento, como ya había dicho anterior, donde se estudiaba la astrología, la astronomía, el planeta en sí, el agua, la tierra, la naturaleza, todo lo posible, pero sobre todo tenían una intención hacia los cielos, ¿no? Había mucho de qué es lo que hay allá, ¿no? Y había un conocimiento muy vasto para esa época, o sea, había pueblos y tribus que ya sabían que existía Sirios, y había otros que habían descubierto que había Sirio A y Sirio B, y luego cómo se movía, y había muchas mentes que seguían creando. Bueno, en fin, códices, todo lo que era bueno, fue como sistemático. Entonces fueron destruyendo bibliotecas, templos, escrituras en piedras, ¿no? Había muchas civilizaciones que dejaron muchas tablillas en piedras del planeta bonito. Y bueno, pues todo eso se empezó a destruir porque obviamente los malvados, los malos, los oscuros, y los medio oscuros, ¿no? Con esto no digo que eran poquito buenos, eran menos negros, eran grises. Ok, entonces son, bueno, los del planeta bonito, ok, es fábula. Y resulta que fueron destruyendo todo el conocimiento porque sabían que ese conocimiento era muy sagrado, era muy superior, era muy elevado, y que si los bonitianos podían seguir esa línea de entender todo ese tipo de cosas, obviamente podían recordar quién verdaderamente eran y cuál era su origen. Y al recordar y al conectar con su origen, podrían, ellos mismos lo sabían, los malvados podrían de alguna manera reconectar esas, ¿cómo le digo? Reconectar energéticamente esas vías que habían sido desconectadas, y de repente tener un despertar, ¿no? Y al tener un despertar no les convenía, obviamente, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro despiertos. De hecho, a todos los despiertos y todos los que motivaban el conocimiento fueron catalogados como brujas, brujos y todo lo que ya se sabe, perseguidos a través de la historia, de esa historia del pueblo bonito. Entonces, total que se destruyó infinidad de conocimiento y personas con estos seres malvados unidos con los clan, los linajes que ya había dicho de ese tiempo, porque son linajes que iban pasando esa historia, esa estafeta a sus hijos y nietos y demás. Total que con los religiosos de su tiempo, ¿por qué no decirlo como tal? Unidos con ellos, en confabulación secreta con ellos y con otras estructuras y organizaciones, infiltrando incluso organizaciones que se decían secretas y libre pensadoras. O sea, pues es que es difícil que yo pueda sintetizar tanta idea loca, tanto sueño, tanto mensaje, por así decir, pues, tan rápido. Pero en fin, lo voy a poner más simple, ¿va? Okay, se unieron con quienes tenían el control de, por así decir, la espiritualidad de esos tiempos, que era más como por control, no era una verdadera espiritualidad de entrada, y total, no me voy a meter ahí, perdón. Entonces,
las danzas, por ejemplo, había muchos pueblos que tenían danzas tribales, danzas que los hacían conectar con sus dioses, con la divinidad, con los verdaderos, lo que ellos creían eran los verdaderos dioses, lo que ellos pensaban, lo que recordaban, un poquito que recordaban. Entonces, todo lo que fueron danzas tribales y todo ese tipo de conocimiento fue sistemáticamente y poco a poco siendo erradicado, hasta el punto de que en el Planeta Bonito incluso hubo exterminios, había habido exterminios de razas indígenas casi completas, ¿no? Las razas nativas. ¿Por qué? Porque eran las razas que más puras y que tenían ese conocimiento más accesible a ellos y están más en comunicación con la naturaleza, y eso es lo que no se quería. Se quería ponerlos en un cuadro, ¿no? Olvídate de la naturaleza, olvídate de la conexión, olvídate de la meditación, olvídate de buscar hacia adentro. Mira, aquí te tenemos esto, naciste para esto, lo que sea. Pura programación. Bueno, vamos a ir mucho más adelante de esa etapa, cuando ya obviamente llegó la etapa bonitiana, vamos a decir industrial. ¿Les suena parecido? Bueno, industrial, pues, en donde empezaron a desarrollar una tecnología mucho mayor, era muy necesario, pues, para movilizar, era necesario para ellos y para los oscuros, que hubiera formas de moverse más rápido, de mover mercancías, de mover cosas, de hacer electricidad, de generar, obviamente siempre bajo la supervisión y control, sin queriendo, de los oscurianos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque decían, esto sí corresponde a nuestros intereses. Por ejemplo, aparecía alguien que decía, no, yo puedo inventar esta torre de luz, y esta torre de luz va a poder enviar y electrificar casas, y si ponemos una en tal partes del planeta, podemos disponer de energía eléctrica gratuita a todo el planeta. Pero pues esa mente privilegiada, que les ha de sonar muy parecida, del Planeta Bonito, no sabía, que desconocía los planes de los oscuros, y que los oscuros obviamente decían, a ver, espérame, ¿por qué? ¿Para qué gratis? Pues si podemos hacer un ferionón, mejor vamos a hacer unos cablezotes así de cobre bien chidas, y ponemos unos postes y ponemos a los bonitianos esclavos a trabajar, pensando que están trabajando en su propio beneficio bien chida, les vamos a llevar luz y todo el kit. Y bueno, mejor la idea de este otro vato que inventó un foco, y luego ese foco lo podemos conectar, y nosotros somos los dueños de la lana, así que órale, pónganse pilas para hacer fábricas para cobre, y vamos a tumbar árboles de madre para poner postes y tal. Imagínense todo el kit, ¿no? Y entonces, pues bueno, no prosperaban esas ideas que tenían seres que de alguna manera recordaban o despiertos. Entonces, por lo tanto, fueron aplastados, y bueno, salían tratamientos contra enfermedades muy canijas, seres bonitianos que podían en determinado momento conectarse y decir, oye, estas plantas o esta tecnología o este aparato o esta cosa puede sanar una enfermedad degenerativa o X, el cáncer, ¿no? Que pues tanto afectaba, ¿no? En esos planetas. En cuanto tenían esa tecnología, cualquiera, la que tú llames, un canijo que inventaba, no, miren, podemos mover nuestros vehículos, los podemos mover con esto, que es mucho más fácil, más barato, que esto, que lo otro. Nada de hecho, no progres. En ese sentido, no, porque nosotros tenemos que controlarlo. Entonces, entraban, agarraban todo el conocimiento de esta persona, lo catalogaban de loco, lo desacreditaban en todos lados, y total, todo se perdía, y en fin, supuestamente, ¿no? Que todo se perdía. Bueno, viene el mensaje, porque el mensaje y la historia, parte final, es bonita, aunque tiene su parte medio dark, tiene su parte medio no muy chida y la parte más chida, ¿sale? Pero bueno, resulta que simplemente avanzó, porque la naturaleza de la humanidad, la naturaleza de otros planetas y otras especies, estamos hablando de los bonitianos, es trascender, tiende hacia la perfección, hacia la belleza, y sea lo que sea, ataques y todo lo que quieras, de alguna manera siempre va a haber esa es la parte, empieza la parte bonita, siempre va a haber esa chispa de la inteligencia creativa, creadora, universal,
que une todo lo que sí existe y no puede ser destruida, es indestructible. Entonces, por ahí va a ir el mensaje. Entonces, resulta que avanzaron tanto en sus planes que obviamente empieza el imperio contraataca. Que obviamente las fuerzas que se habían ido no estaban ajenas en ningún sentido a todo lo que había pasado, ya sea por entidades que habían dejado aquí, informadores que tenían aquí, o por simple observación, o por sus viajes que generalmente estaban cerca del planeta bonitiano, aunque los bonitianos veían lo que pasaba. Había mucha desinformación, había mucha desacreditación y mucho rollo ahí, ocultamiento, pero pues se veía, ¿no? Como que acá alguien anda por ahí, ¿no? Entonces ellos siempre estaban supervisando como quieran, ¿no? A pesar de que ya, como dije en la primera parte, habían decidido no intervenir, dejarles el libre albedrío, habían formado una alianza. Entonces arriba se decidió formar una alianza, y esa alianza estar muy pendiente de la evolución de los bonitos, porque al final de cuentas, entendiendo que la evolución de cualquiera de todos o cada uno de los planetas que existen en este maravilloso universo, ellos sabían que todo lo que sucede aquí y de alguna manera afecta acá y acá, del micro al macro. Entonces, pues no querían tampoco que eso pasara, y habían hecho un pacto chida entre ellos, que no iban a volver a participar en el libre albedrío de los bonitianos, pero había una circunstancia en la que sí iban a intervenir. Y la circunstancia era así: las entidades que se habían quedado, los seres del mal o los oscuros, unidos con los humanos oscuros y los linajes oscuros, y llegaran al punto de una posible autodestrucción. Es decir, si la tecnología, las armas y todo lo que has creado puede autodestruir a la creación bonitiana, ¿no? En ese sentido sí vamos a intervenir, sí vamos a parar el rollo. Bueno, pues llegó un momento, yo creo que esa es una parte bonita de la fábula, ¿no? En donde al último, aquellos que se habían ido, aquellos que habían iniciado el proceso, que seguían de alguna manera permitiéndolo, viéndolo y permitiéndolo, sin intervenir tan directamente, habían decidido intervenir solo en el caso extremo de que ellos ya estuvieran poniendo en riesgo la existencia misma de la vida en ese planeta bonito. Perdón mi cafecito. Entonces, wow. Pues llegó un momento en que curiosamente empezó a suceder. Hubo dentro de los mismos, curiosamente dentro de los mismos oscuros, había oscuros y menos oscuros, y había quienes tenían planes y había facciones y todo, y dentro de los mismos oscuros incluso empezó a haber divisiones en el planeta bonitiano, divisiones muy profundas, y algunos que eran menos oscuros optaban por no erradicar a la humanidad, porque los verdaderamente oscuros ya hasta habían decidido el destino de la humanidad. Vamos a eliminar a casi todos, a dejar lo que nos convenga, y luego de ahí en controlar y empezar a crear una nueva raza, ¿no? Hasta ese punto habían llegado, y bueno, en unión con fuerzas muy oscuras, habían creado cultos a dioses oscuros, satánicos. Estoy hablando de la historia del pueblo bonitiano, ¿ok? No se agüiten, es un cuentito, hagan cuenta que están leyendo un cuentito, entonces se lo estoy platicando. Habían creado cosas muy oscuras, ¿no? Cultos así realmente a entidades muy oscuras, en los cuales realmente había muchos, los bonitianos ni cuenta, pero había muchos secuestros de ancianos y de gente adulta, de niños, muchos, pero muchos, a miles y millones de seres, ¿no? De niños y todo, porque los oscuros se alimentaban
de la vibración inferior, del miedo, de todo eso. Entonces ellos ya tenían el control de todo, tenían el control de los medios masivos de comunicación, eran los dueños de todos los medios masivos de comunicación, por lo tanto controlaban lo que se filtraba, lo que no, lo que sí, lo que se decía, y toda la idea era instilar miedo, ¿no? Y miedo lo hacían muy bien a través de toda su historia, guerras, y siempre había algo, una peste, una guerra, siempre había algo que generara miedo, ¿no? Que generara energía negativa, energía baja. Siempre había algo sucediendo en ese planeta. Nunca, no había habido un solo momento desde que tomaron el control que fuera una era de paz absoluta y total armonía. No existía, no podía existir con estos seres ahí. Entonces, era tan canijo ya el poder y lo que habían ascendido, que pues ya literalmente no tenían, por cuando menos los bonitos, no tenían ni la más mínima chance de por sí solos enfrentarlos y ganarles una batalla y retomar el control de quienes realmente eran, ¿no? Entonces pasó que pues sí, empezaron a tener muchos lugares en muchos lados del planeta donde se sacrificaban niños, donde se hacían cultos muy oscuros, sangre, ¿por qué? Para rendirle pleitesía a esos dioses oscuros, pero era real, o sea, parecía una ficción. Algunos bonitos que escuchaban ese tipo de cosas ni los creían, no decían, tan loco, eso no puede suceder, pero estaba sucediendo enfrente en sus ojos, ¿no? Y había una guerra, en verdad existía una guerra entre la oscuridad, dentro de la misma oscuridad, con diferentes facciones, algunos que no querían ir tan allá y otros que sí. Y también había una guerra interior en los bonitianos por recordar quiénes son. Entonces imagínense toda la bola de emociones, los pobres bonitianos con ansiedad, depresión, ataques de pánico y qué loco, un frío el rollo, ¿no? Y resulta que el mensaje, para ya no hacerlo tan largo, es curioso. En el minuto 22 precisamente, la mala noticia, por así decir, para los bonitianos fue que no iba a venir nadie a salvarlos. Nadie, absolutamente nadie. Todo lo que habían creado y todo eso pensado, que iba a bajar un profeta, ¿no? Llámale lo que quieras, el regreso de Quetzalcóatl, el Jesús Cristo, el Mesías, el whatever, ¿no? Dios, el Dios, lo que tú creas, no iba a bajar, nadie iba a bajar a salvarlos, ¿no? O sea, no tenían ni posibilidad por ese lado, ¿no? Esto suena medio dark, por eso dije, va a sonar dark, pero tranquilos, se pongan locos ni se rasguen las vestiduras, ¿ok? A final de cuentas, obviamente los seres ascendidos dentro de esta, por así decir, organización, alianza de seres de luz, habían ya empezado a participar sin demostrar mucho, sin hacer mucho, sin alterar mucho el orden y sin realmente alterar tanto el libre albedrío, pero estaban atacando puntos básicos de los oscuros, ¿no? Entonces empezó ya una guerra un poquillo más. Entonces, como que sí participamos y no, pero bueno, ahora sí, porque estos canijos encontraron la caja de los cerillos y luego encontraron la pólvora y ya están haciendo un puto desmadre perdón por la expresión, en el planeta bonito. Y güey, si no entramos, no tienen ni chance. Y también va a afectar la evolución de otros planetas, ¿no? En fin, whatever. Vamos a decir que pero el mensaje, empezaron de alguna manera a transmitir mensajes, ¿no? Y algunos bonitos y otros más bonitos, otros más feitos y otros más gorditos y otros más flaquitos empezaron a como que a despertar. Y qué rollo, pues qué, a ver, pues dónde está todo esto, ¿no? Y empezaron a ir hacia su interior. Y el mensaje es que en realidad el único salvador de la humanidad, qué pendejo, perdón, de los bonitos, el único salvador de los bonitianos, y ya, yo solo me pongo en la cruz, o la otra vez,
Perdón, es una historia muy parecida a nosotros, pues qué madre. Eran ellos mismos. Entonces, la noticia medio mala era que no podían interferir. Se puso un poquito más buena porque sí se puso muy canijo y empezaron de alguna manera a interferir, y dos, empezaron a enviar mensajes a quienes querían entender, a quienes empezaron a comunicarse y a quienes empezaron a trascender eso a través de su propia creencia, religión, meditación, oración, lo que fuera, cualquier cosa que fuera fe, de decir yo me rindo, ya no entiendo, quiero entender qué es. A mis maestros se les abría tal vez un canal y empezaban a recibir esos mensajes, ¿no? Y el salvador verdadero de la humanidad eres tú, 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 tú. Tú, el que está viendo este video, eres el salvador de la humanidad. Aguas con lo que estoy diciendo, pero tenía muy bonito sentido lo que recibieron los bonitianos, porque en realidad así era. A final de cuentas, los mismos bonitianos habían creado con su mente todas sus historias, sus dioses, sus religiones, todo lo que había en su realidad, incluso hasta la oscuridad, ellos mismos la habían creado. Ese es un tema muy, muy deep, muy aparte. Pero se dieron cuenta que solamente con amor, en amor, estando en amor verdaderamente, conectando consigo mismo, perdonando, soltando, haciendo su tarea, soltando la ira, el miedo, el ego, los celos, el resentimiento, el rencor, los patrones de carencia, de limitación, de autosabotaje, de toda la oscuridad que había sido implantada por sus mismos linajes, porque pues al final de cuentas eran ciegos guiados por ciegos, que también fueron guiados por ciegos, entonces empezaron a despertar y a darse cuenta que solo el amor podía salvarlos. ¿Por qué? Porque eran ellos mismos los que habían creado todo, y porque se dieron cuenta que ellos eran los mismos que con su miedo, aunque fuera implantado y después autoimplantado, con sus miedos creaban más fuerza para los seres oscuros. Es decir, ellos mismos los alimentaban. Entonces, de alguna manera entendieron que los seres oscuros necesitaban, al no tener algo que se llama alma, una alma y espíritu, no eran seres emocionales, esos seres necesitaban pegarse a un ser con alma, y ese ser con alma, o esos seres con alma, alimentarlos con su energía, y por lo tanto tenían que instilarles energía oscura de miedo para regresar. Entonces siempre había conflicto, ¿no? Y cuando se dieron cuenta de eso, dijeron, bueno, yo decido no alimentar nada más de eso. Yo decido, yo soy el control, yo soy el poder, yo soy. Y empezaron a recordar a maestros que ya les habían dicho eso miles de años atrás, de muchas otras culturas, no solo uno, muchos maestros. Yo soy la fuente de luz, yo soy el poder, yo soy la piedra angular, y mucho. Entonces empezaron a recordar esa esencia, a conectar con amor y a decidir, yo ya no alimento a seres negativos, yo ya no alimento negatividad en mí, yo ya no alimento nada que no provenga de la fuente de luz más alta, sea la que sea, lo que sea y como sea. Y empezaron a darse cuenta que, ok, es tiempo de conectar conmigo mismo, es tiempo de salvarme a mí mismo, es tiempo de estar bien conmigo mismo, es tiempo de estar en armonía, es tiempo de perdonar, es tiempo de soltar nuestras diferencias. Los bonitos empezaron a entender, vamos a soltar nuestras diferencias, vamos a dejar de pelearnos porque tu Dios y mi Dios, y que el mío es más chido y el mío era otro y el mío acá, y dejar de tratar de entender esa cosa que no podemos entender, que no es para entender, que no tiene principio, ni fin, ni definición, ni nombre, ni nada, que es eterno, que es tal vez una fuente de luz y energía creativa y creadora que nosotros mismos somos parte de, pero que no podemos entender. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de alimentar esa oscuridad que crea guerras en ese nombre, en esos nombres? Y bueno, se pusieron en amor, empezaron cada vez más en su propia fe, a entender, a rezar, a respetarse, a amarse, amaos los unos a los otros,
a regresar al niño interior, a ser niño, a ser auténtico, y empezó a darse un cambio en el pueblo, la historia del planeta bonito. Empezó a darse un cambio, un giro, así como que de repente los oscuros empezaron a temblar, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Como que ya más gente no nos está dando carga. A ver, las pilas, échenles otra guerra, aumentenles, échenles otra. Venga, va, que ese virus, esa bacteria, lo que sea, chingón. Neta, así es la historia del pueblo bonito que, en fin, encontró que había que soltar, perdonar, vivir en amor, que el proceso era uno a uno, era del micro al macro, y que la mejor contribución que podía darle al pueblo, como dijo uno de sus poetas y escritores, Rumi, era sanarse a sí mismo. Sanándose a sí mismo, completa y totalmente de toda negatividad, iba por el solo hecho, esa radiación iba a ayudar a los que estaban más cerca de él, a conectar también, y luego iba a seguir impregnándose. Entonces era ahora al revés, era el virus de la sanación, el virus de la limpieza, el virus de la luz, el virus de todo lo bueno, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho lo dicho, en el minuto 31, que quisiera hacerlo más corto, voy a hacer una meditación muy cortita, ¿sale? Porque tal vez no quede mucho tiempo o algo así en la memoria, perdón. Bien, entonces vamos a respirar profundo. Y si estás conmigo en esta meditación, si quieres concluirla, sigue, si no, siéntete tu libre albedrío. Si aún sigues en esta historia hasta ahorita, por algo es por algo existe, un interés y por algo. Entonces, sin juzgar la historia, sin juzgar nada por el momento, solo te pido que cierres los ojos y te concentres en tu respiración como tal, ¿ok? Y bueno, pido que al hacer conciencia de tu respiración, siente cómo inhalas, cómo entra el aire hermoso, el oxígeno por tu nariz, y cómo exhalas profundamente, lentamente, expandiendo ese abdomen al inhalar y contrayéndolo al exhalar. Trata en este momento de no tener ningún prejuicio sobre tu respiración. Simplemente siéntela, siente tu respiración sin juzgarla, sin tratar de controlarla. Simplemente siéntela conscientemente como es. Ella sola sabe, el cuerpo sabe, se va a ir ajustando. Respira. Respira profundo. Y por un momento te pido